Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estarnos acompañando en este nuevo culto esta noche. Eh, Estamos contentos de vernos nuevamente a través de esta plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar lo que es nuestro servicio de canto en esta noche, en nuestro culto de día lunes. Vamos ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Agradecidos porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido, Padre. Y nos tienes en este lugar, a cada uno, Señor, en un lugar diferente, pero todos reunidos, Señor, para alabarte. Agradecidos, Padre, por tus cuidados y tu protección. Ahora, Señor, vamos a tener este servicio de cantos. Que estos cantos, Padre, estos himnos que vamos a cantar a continuación puedan llegar al trono de tu gracia y que cada uno de nuestros hermanos conectados, ahí donde está, pueda cantarte, oh Dios, pueda alabarte, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, reconozca la inmensidad, la majestuosidad, el poder que tú tienes, oh Dios. Bendícenos, Padre, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ese es nuestro deseo, Padre. Acompáñanos en este culto, que lo haremos todo, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar nuestro primer canto en este culto y será el canto número 26 y se titula Aquí reunidos. Bien, y seguimos con nuestro servicio de canto y espero que cada uno esté motivándose a través del canto, ¿verdad? Esto nos prepara a nosotros para prepara nuestras almas para poder continuar con el culto en esta noche. Así es que cantemos ahí donde estamos, disfrutemos de estos cantos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. El siguiente canto es el himno número 34 y se titula En momentos así.
En momentos así yo canto canción, canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. Amén. Lindo canto que nos llama a alabar a nuestro Señor Jesús. Y el último canto, el último himno en nuestro servicio de canto es el número 59 y se titula Mirad qué amor. Himno número 59. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Amén. Y este ha sido el servicio de cantos en esta noche. Así es que espero que cada uno haya podido gozarse alabando a Dios a través de los cantos. Que el Señor nos bendiga y continuamos con el programa. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto familiar. Vamos a cantar el himno número 204. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
bellas palabras de vida. Bien, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 8, el versículo 20. Isaías, capítulo 8 y versículo 20. Dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la bendición de Dios para la reflexión de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por estos cantos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay un grupo de hermanos aquí reunidos con ganas, Señor, de alabarte, con ganas de escuchar tu palabra. Esos consejos que tienes para cada uno de nosotros cada vez que hay un culto programado, Señor. Gracias porque todavía podemos, Señor, participar y estudiar libremente tu palabra. Ahora, Señor, pedimos una bendición para el predicador de esta noche. Nuestro hermano José Luis Someta, Señor, ha sido elegido por ti, Señor, para que pueda trazar tu palabra esta noche. Úngelo con tu Santo Espíritu, bendícelo, Señor, y que todo, Padre, sea para honra y gloria tuya, y que además sea también para beneficio en nuestra vida espiritual, que crezcamos espiritualmente, Señor, al escuchar tu palabra. Te lo suplicamos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a dejar entonces ahora el tiempo para nuestro hermano José Luis Someta, quien trazará la palabra en esta noche. Así es que adelante, hermano José Luis, el tiempo es suyo. Muchas gracias, mi hermano, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco por la invitación que me han hecho y lógicamente a Dios por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes la meditación de esta noche. Así que la honra y la gloria sea únicamente para Él. A solicitud de uno de nuestros hermanos que estuvo en la reunión de la pequeña congregación, donde se congrega el hermano Benigno, el hermano Feliciano y demás, hablamos un poco acerca de la autoridad de la Escritura. Y me solicitó uno de mis hermanos que si podía ampliar ese tema, que si podía hablar un poquito más acerca de ese tema. La verdad es que considero de suma importancia y nosotros sabemos que es de vital importancia cuál es la fuente de nuestra autoridad. Porque como sabemos, hace mucho tiempo pues que algunas iglesias, algunas congregaciones abandonaron la autoridad que debe de estar basada en la Biblia y se fueron a la autoridad de los hombres, a la autoridad de los concilios, a otro tipo de autoridad, al razonamiento humano. Pero nosotros creemos y hemos visto en la lectura bíblica y constantemente los adventistas estamos diciendo a la gente que debemos de hablar a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, dice la Biblia, es porque no les ha amanecido. La iglesia adventista, como ya es una frase bien trillada, siempre fuimos llamados como el pueblo del libro. Nosotros basamos nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Y la gente cuando va a nuestras campañas evangelistas, cuando la gente va a nuestras reuniones de oración, cuando va a los estudios bíblicos, cuando compartimos estudios bíblicos de casa en casa, la gente nota de que nosotros basamos nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Tenemos una doctrina muy sólida, gracias al Señor, y como lo expresa bien, la sierva del Señor dice que los adventistas del séptimo día han sido sacados de la cantera del mundo, Dios los ha relacionado con él y les ha dado la mayor suma de verdad que alguna vez se ha confiado a los mortales. Entonces, dice ella que nosotros poseemos la mayor suma de la verdad y sabemos nosotros que la verdad está contenida en la Biblia.
Jesús dijo en San Juan capítulo 17 y en el verso número 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hace poco nos recordaba nuestro hermano Ronnie, aquella también cita del espíritu de profecía, que debemos de estar unidos en la verdad, no en el error. Ahora se habla mucho del movimiento ecuménico que está tratando de unir a las religiones bajo una sola bandera, independientemente de lo que cada uno de ellos crea, de lo que cada uno de ellos practique. En fin, dicen ellos, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero ellos se están uniendo, están tratando de proclamar una unidad basada no en la verdad, sino en el error. Se están uniendo las iglesias que guardan el domingo, que es un error, porque el verdadero día de reposo es el sábado. Están creyendo mentiras como la inmortalidad del alma, pero ellos se están uniendo, pero se están uniendo en la mentira. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estar unidos en la verdad, eso es santidad. Estar unidos en la mentira, en el error, eso es perversión. Y por lo tanto yo le expresaba a los hermanos la inmensa preocupación que he tenido estos últimos días al darme cuenta de que muchas personas, no solamente las iglesias de afuera, sino dentro de nuestro propio pueblo, está viendo como un abandono a la autoridad que debemos de tener, que es la Biblia. Y yo quisiera recordarles que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el libro, voy a compartir pantalla con ustedes, la Biblia ha sido el libro más atacado, ha sido el libro más odiado, ha sido el libro al cual Satanás ha odiado y lógicamente que quisiera destruirlo. Pero hay una declaración de parte de Dios que no permite que Satanás destruya la Biblia. ¿Cuál es esa declaración? Dios dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aunque Satanás quiera destruir la Biblia va a permanecer. Cristo lo ratificó en el Nuevo Testamento cuando expresó y dijo lo siguiente: cielo y tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia ha sido dada por nuestro Dios, es la voluntad divina expresada en un lenguaje humano, pero también Dios nos advertía de que iba a haber una guerra tratando de quitarle o colocarle algunas cosas a la Biblia que ésta no contiene. Y Dios advirtió que todo aquel que le quitare o le añadiere, Dios quitaría su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Así es que tenemos nosotros que a través de las edades han habido hombres y mujeres valientes que han estado dispuestos inclusive a dar su vida por amor a la palabra de Dios. Han muerto por las verdades de la Biblia. Ellos ofrendaron sus vidas por ese libro maravilloso porque ellos creían que era inspirado por Dios, que venía de Dios, que es la fuente de la verdad. Pero lastimosamente ustedes saben que hay un sistema que ha estado atacando por muchos años la palabra del Señor, la llegó a prohibir, el sistema papal, pero Dios levantó también a los reformadores. Los reformadores lo que hicieron es que como el papado le había privado a las personas de la palabra de Dios, Dios levantó a los reformadores para que estos devolvieran la palabra de Dios al pueblo, y algunos de ellos hicieron unos trabajos que tradujeron la Biblia en el idioma de su propia nación, de su propio pueblo. Dice aquí la cita del Conflicto de los Siglos, que el gran principio que sostenían los reformadores era que la Biblia era infalible, que la Biblia era la autoridad. Negaban a los papas, negaban a los concilios, los reformadores, negaban a los padres y a los reyes todo derecho de dominar las conciencias en asuntos de religión. ¿Quién era la autoridad para los reformadores? No era el papa, no eran los concilios, no eran los padres de la iglesia, no eran los reyes, sino que la autoridad de los reformadores
y de los apóstoles de la iglesia primitiva no eran los hombres, sino que era Dios. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles? Cuando se le dijo a los discípulos que no predicaran esa doctrina, ellos dijeron, es menester obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y hay una cita bíblica que a mí me encanta que dice, sea Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso. Otra cita también, alguien clamó en la Biblia, dijo, queremos oír palabra de Dios y no de hombre. Y yo no sé usted en esta noche, mi querido hermano, si usted quiere escuchar las máximas del hombre, quiere escuchar la filosofía del hombre, quiere escuchar el razonamiento del hombre o quiere escuchar la palabra de Dios. Pero está profetizado, mi queridos hermanos, que la gente no querría en algún momento escuchar la palabra de Dios, sino dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído. Y se volverán ¿a dónde? A las fábulas, a las historietas, a la evolución, a escuchar cosas que son cuentos de hadas y dejarán lo que la Biblia enseña. Por eso Pablo decía previo a esas palabras, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique, le dijo, ¿qué cosa? La palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir predicando, mi hermano. Todo basado en la Biblia. Una de las publicaciones que a mí me preocupó, y en esta noche no voy a decir el nombre de la persona que lo publicó, basta decir que es un dirigente, tristemente, de nuestro pueblo, que publicó lo siguiente. Aunque lo que dice ahí, que el autor de este pensamiento es un tal Jared, pero la persona que lo compartió, al compartirlo, lógicamente está diciendo que está de acuerdo con ese pensamiento. No agregaré más acerca de este personaje, pero la frase dice así: en última instancia, ofendernos ante la idea de que la Biblia nos da la verdad absoluta muestra que hemos hecho de la Biblia un ídolo. Piense un momento en esa frase. Nosotros creemos que la Biblia presenta verdades absolutas. La verdad del sábado es una verdad absoluta, ¿sí o no? El estado de los muertos es una verdad absoluta. No puede ser también verdad que los muertos siguen viviendo. No, la verdad absoluta, total, es que los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Y así podríamos decir, pero la persona que comparte esto no cree siendo cristiano, siendo predicador, no cree que la Biblia contenga verdades absolutas. Y eso me llenó de tristeza. De hecho, una carita triste fue la que le puse en la cuando él colocó esto en su muro de Facebook. Me preocupó, me entristeció, y luego agrega este pensamiento que compartió, que la Biblia, como los humanos, no es Dios. ¿Les parece a usted que está minimizando la autoridad de la Biblia? La inspiración y la procedencia de la palabra de Dios. Entonces, declaraciones como estas son las que me llevaron a mí a querer compartir con ustedes un estudio tal vez no tan profundo, sencillo, pero yo quiero, mis hermanos, en esta noche mi objetivo es que ustedes confíen plenamente en la palabra de Dios, que no confíe en la enseñanza de los hombres, sino que confíe plenamente en la Biblia. Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Yo lo creo. Y cuando a mí me tomaron el voto bautismal, me preguntaron, cuando me bauticé en la iglesia adventista, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo levanté con gusto mi mano en señal de aceptación y dije, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que también usted lo hizo. Dice la sierva del Señor, en su palabra
Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque contiene ciencia. La Biblia es un libro de la ciencia, pero de la ciencia de la salvación. Le habla al hombre cómo poder relacionarse con Dios, cómo poder llegar a alcanzar la vida eterna a través de esa relación con ese Dios personal. Las sagradas escrituras o las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de ¿qué cosa dice? De autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda nuestra experiencia religiosa, todas nuestras prácticas, todas nuestras creencias deben de estar basadas en la Biblia, no en la opinión de los hombres, no en las decisiones de los concilios, sino en un escrito está. Jesús, nuestro Salvador, al estar en esta tierra, demostró que la Biblia tiene un lugar preponderante, tiene un lugar especial. Cuando fue asaltado por el enemigo, ¿con qué le hizo frente Cristo? Cuando Satanás le dijo, tírate, si eres hijo de Dios, lánzate, o di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo citó ¿qué cosa? La palabra de Dios, para hacer defensa o para contrarrestar al enemigo. Cuando aquel joven rico se acercó a Jesús y le hizo la pregunta, mis hermanos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué citó Jesús? Fíjense que Jesús, siendo Jesús, mis hermanos, póngalo esto en cursiva, negrita y subrayado. Siendo Jesús, no le dijo, mira, yo pienso. No le dijo, yo creo. No le dijo, yo opino. ¿Creen ustedes que no hubiera tenido peso la opinión de Cristo? Pero Jesús ni siquiera se citó a él, sino le dijo, ¿qué es lo que está escrito? A otro le dijo, ¿cómo lees? Jesús siempre citó un escrito, está. Y usted y yo debemos de aprender eso, ¿sabe, hermano? Y ponerlo en práctica. Cuando hay reuniones de la iglesia, cuando hay que tomar una decisión en alguna junta administrativa de la iglesia o para cualquier punto, trate de limitarse a lo que su Salvador practicó. No diga yo pienso, yo opino, sino muestre un escrito está. Amén. Solo los que se hayan aferrado a la escritura van a ser salvos de los grandes errores que vendrán. Ahora vamos a pasar. La Biblia, hemos dicho anteriormente y lo repito, es la voluntad divina, pero expresada en un lenguaje humano. Dios es el autor, pero la Biblia es una mezcla entre lo divino y lo humano. Fue inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados y ellos escribieron lo que Dios les inspiró. Y ellos lógicamente trataron de poner sus pensamientos, sus palabras plasmadas en el escrito está. Algunas personas cuestionan cuando de repente dice que el sol se detuvo, pero era desde la perspectiva del escritor bíblico, porque el elemento humano también estaba presente, pero el autor, el que inspira a la persona es Dios. Aparte de eso, mis queridos hermanos, sabemos, usted y yo sabemos, que para distinguir la verdad del error, únicamente lo podemos hacer a través de ¿qué? A través de la Biblia. La palabra de Dios, dice la sierva del Señor, es el gran detector de errores. Amén. La palabra de Dios es el gran detector de errores. ¿Cómo nosotros podemos distinguir la verdad del error?
solamente a través de la palabra de Dios, ante el cual debemos traer todas las cosas. La Biblia debiera ser la norma de cada una de nuestras doctrinas. No podemos aceptar ninguna práctica, ninguna enseñanza, ninguna doctrina que no esté basada en la Biblia. Nosotros tenemos 28 creencias y creemos que nuestras 28 creencias, mis hermanos, están basadas en la Biblia. Y podemos mostrarlo con Biblia en mano, sostener esas doctrinas. Dios nos ha revelado. Ahora, porque para nosotros la autoridad es la Biblia. Pero en el caso de la Iglesia Popular, de la Iglesia Católica, para ellos la autoridad final es el magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron el libro Una respuesta a los protestantes. Cuando usted busca el tema del sábado y el domingo en esa literatura, dice que esta autoridad, dice literalmente, nos puede hacer creer algo aunque no esté en la Biblia. Porque el magisterio para ellos está sobre la Biblia. Es decir, un grupo de hombres para ellos está sobre la Biblia. Pero no es el caso de nuestra iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia sostiene la verdad. Pero la iglesia no es el origen de la verdad. Dios le dio la verdad a la iglesia, contenida en su palabra. Y la iglesia debe de sostener esa verdad y también defender esa verdad. La fe que dice Judas ha sido dada una vez a los santos. Debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dice la declaración de la Iglesia Popular que el Papa y los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles. Este detalle es interesante y lo voy a hablar en un momento. El Papa y los obispos son sucesores legítimos de los apóstoles. Y dicen ellos, si rechazamos su autoridad, entonces rechazamos a Cristo, según ellos. Ahora, cuando uno va a la fuente católica y busca quién es la autoridad para ellos, noten en la última parte solo lo que está en amarillo, en resumen dice, porque la pregunta que ellos colocaron, la Iglesia Católica Romana, dice ahora la respuesta a la importante pregunta, ¿quién tiene la autoridad? Al final responden, solo la Iglesia Católica tiene la autoridad. Es más, ellos en sus escritos dicen que si tomamos la Biblia como única fuente de autoridad, que es el caso nuestro, que es el caso suyo, espero que así sea, desconectada de la autoridad de la iglesia, noten, la Biblia debe de estar conectada a ¿qué dicen ellos? A la iglesia, la autoridad de la iglesia. Porque como veremos, posiblemente no del tiempo, y quiero ver la hora porque no quiero tampoco terminar noche, pero noten ustedes, la Iglesia Católica enseña algo, que la Biblia, si bien es cierto, contiene, escuche bien esto, contiene la palabra de Dios, no es, dicen ellos, la palabra de Dios, ya van a ver la declaración, sino que contiene la palabra de Dios. Llega a ser la palabra de Dios, llega a ser la completa palabra de Dios cuando está conectada con el magisterio de la iglesia, es decir, con el Papa y con los obispos. Porque ellos le dan la explicación y cuando le dan la explicación, entonces la palabra de Dios se cumple. Noten ustedes el pensamiento de ellos y quiero ver si traigo aquí la declaración. Aquí está. Permítanme, mis hermanos. Aquí está la declaración. Perdón, aquí está. Noten ustedes la declaración. Esta es una fuente católica. Dice, la palabra de Dios que salva no es la escritura. ¿Notaron ustedes eso? La palabra de Dios, solo estoy leyendo lo que está en amarillo por razón del tiempo. La palabra de Dios es Dios mismo. Suena bonito. Puede decir usted hasta amén. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos que están conectados. Por favor, présteme atención a esto, mis hermanos. Hay frases como esta, la palabra de Dios es Dios mismo. Suena bonito, pero tenemos que tener mucho cuidado con las frases, ¿sabe, mi hermano? No digo tal vez en el caso de esta frase, pero quiero aprovechar el momento. Muchos predicadores de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, muchos maestros, muchos doctores en teología, muchos licenciados en teología,
utilizan frases que son tan bonitas, que suenan tan bonitas, que suenan tan cristianas, que cualquiera dice amén. Pero esas frases tan bonitas, esas frases que parecen ser bíblicas, que parecen ser cristianas, son frases engañosas muchas veces. Y debemos de tener cuidado. Cuando una frase está apoyada en la Biblia, cuando una frase es extraída de la Biblia, entonces diga amén. Pero tengan mucho cuidado con frases bonitas, que atrás de esas frases bonitas y que parecen ser cristianas, se encuentran grandes errores. Ok. Bueno, es falso lo que está en azul. Es falso que la palabra de Dios sea un libro. ¿Qué tal es? Hay un ataque siempre de parte de la Iglesia Popular a la Escritura. Aunque esta hable de Dios, noten ustedes. Aunque la Biblia como libro hable de Dios, pero es falso que la palabra de Dios sea un libro. La Biblia es la palabra de Dios por ser un resumen. Escuchen esto, mi hermano, lo que está en amarillo. La Biblia es la palabra de Dios por ser un resumen incompleto. Según se dice ella misma y cita Juan 20:31, donde Jesús dijo que él habló muchas palabras que no existieran, no cabría en el mundo tantos libros si se escribiera todo lo que él dijo. Y ellos toman ese pasaje fuera de contexto, hacen un uso irresponsable y dicen que entonces la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios por ser un resumen incompleto. ¿Les parece que es un ataque o no a la Biblia? Por supuesto que sí. De lo que en el pasado se dijo a Dios, bueno, la palabra no está empastada sino encarnada. Ahora vean esta declaración. Es absurdo y hasta ingenuo como lo intentan hacer los hermanos evangélicos, que por la sola razón, sin Dios presente en nosotros, podamos saber lo que Dios quiso decir al inspirarla, escribir a los apóstoles. Siempre lo que esté en amarillo, escuchen esto. Es la predicación de la iglesia. Note, aquí mete el elemento iglesia. Es la predicación de la iglesia, o sea, la enseñanza de la iglesia, por lo que la sola fe fuera de la Iglesia Católica es imposible alcanzarla tampoco. Entonces, no es la sola Biblia fuera de ella lo que nos engendra la fe. Lo que descarta que la misma y la sola Biblia nos pueda llevar a la verdad, como por arte de magia, cuando la leemos, porque un libro no es algo vivo. Note, imagínense, la Biblia no es un libro vivo. Mi hermano, ¿qué le suena a usted? ¿Qué versículo le diera a usted a estas personas? ¿Acaso no Hebreos capítulo 4 donde dice que la palabra de Dios, qué cosa? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo también en San Juan capítulo 6, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, cantádmelas otra vez. Hemos cantado en esta noche. Bellas palabras de vida. Amén. Pero ellos dicen que no es algo vivo del que puede emanar ese poder. Por ello, la sola escritura es ineficaz y es inútil tratar de alcanzarla. Solo Jesús, ser como él, fuera de la Iglesia Católica. O sea, para que la Biblia sea completa, debe de estar la Biblia y debe de estar la explicación que la Iglesia le da, la autoridad de la Iglesia. Si no, la Biblia no tiene valor. Quien le da vida a la Biblia es la Iglesia, según ellos. Noten ustedes el ataque. Ahora, vea la última declaración de ellos. La escritura tiene intérpretes humanos. Aquí va la cuestión. En consecuencia, todo lo anterior demuestra que debemos escuchar a quienes han recibido, por ser el único camino para llevar a la verdad completa, porque acuérdense que la Biblia es incompleta, así que necesita de los intérpretes humanos, en este caso el papa y los obispos, para interpretarla correctamente. Todos los fieles debemos estudiar, interpretar la escritura en medio de la Iglesia Católica. Bueno. Así que noten ustedes, la Biblia se explica a sí mismo según nuestro principio, ¿sí o no? Ese es el principio nuestro. La Biblia es su propia exégeta, dice la sierva del Señor. Es su propio intérprete, comparando un pasaje con otro. La Biblia dice un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, línea sobre línea. Usted debe de ir directamente a la Biblia, pero ellos dicen no puede ir directamente a la Biblia. Hay un grupo que salió, ¿se acuerdan ustedes de la vara del impostor? Enseña lo mismo que la Iglesia Católica, que usted no debe de ir directamente a la Biblia. Pero Jesús dijo, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no le dijo a las personas con las cuales habló Cristo, no le dijo, ¿y qué es lo que le ha dicho el pastor? ¿Qué es lo que le ha dicho el rabí acerca de este pasaje? No. Les decía, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué lees? ¿Qué es lo que está escrito? Invitaba a la gente a estudiar la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar a otra parte. Ellos dicen que la iglesia es la que tiene la autoridad. Y aquí debemos tener mucho cuidado, mi hermano. Porque Satanás trata, no solamente fuera, sino dentro, de minar la autoridad de la Escritura. Y cuando él quita de nuestra mente que la única autoridad debe de ser la Biblia, dice la sierva del Señor, que luego lo que hace es, como han dejado la fuente de autoridad, el ser humano se refugia en los hombres como la fuente de autoridad. Cree más en lo que dicen los eruditos. Ahora, vea esto. Pregunta importante de esta noche. ¿Quién tenía más autoridad? ¿Los apóstoles o la Biblia? ¿Quién tenía más autoridad? La Iglesia Católica dice que tiene más autoridad la Iglesia. Veámoslo a la luz de la Biblia. ¿Quién? Porque dice que los obispos, lo que le decía anteriormente, son sucesores de los apóstoles. Y que el Papa es Cristo, es el sucesor de Cristo, y los obispos son los sucesores de más sucesores de los apóstoles. Entonces dicen ellos que ellos son la autoridad. Pero un pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 y 11, nos muestra que en realidad la palabra de la iglesia, la palabra de los apóstoles, estaba sujeta a la Biblia. Noten, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que les estaban predicando los apóstoles, lo que estaban recibiendo como enseñanza de los apóstoles. ¿Qué hacían los bereanos? Iban a la escritura para ver si que lo que ellos estaban predicando estaba en armonía con la Biblia. ¿Quién tenía más autoridad entonces? Por supuesto que la Biblia, la escritura. Otro pasaje más, el mismo apóstol Pablo dijo, aun si un ángel del cielo o nosotros mismos les enseñamos un evangelio diferente, sea anatema. También lo dijeron en las epístolas ellos. Nosotros vimos al Verbo, escuchamos la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero dijeron ellos, tenemos ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo más seguro, mi hermano? La experiencia, las emociones, los sentidos, lo que dice el hombre o lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué le va a creer usted, mi hermano? ¿Se va a seguir aferrando a la Biblia? Por supuesto que sí. Ahora, esta cita yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce. Y qué importante es en nuestro tiempo recordar esto, mi hermano. Mire qué lindo. Dios tendrá en la tierra un pueblo, y ustedes saben quién es ese pueblo. Ese pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y de todas las reformas. Amén. ¿Lo creemos? ¿En serio lo creemos? Voy a decir algo como va a parecer una herejía, lógicamente. Pero la Biblia nos enseña a la ley y al testimonio, ¿sí o no? ¿Qué otro libro cabe después de esa autoridad? A la ley y al testimonio. ¿Qué otro libro? Lo podemos poner en ese nivel. ¿Hay algún otro? No. Yo debo de hablar a la ley y al testimonio.
No es la ley, aquí va a decir una aparentemente herejía, no es a la ley y al testimonio más la cartilla. No es ya la ley y al testimonio más el manual. No es a la ley y al testimonio y lo que dicen los eruditos. No, es a la ley y al testimonio. Solamente ahí. Si usted se refugia en ese consejo que Dios le ha dado, mi hermano, usted va a ser librado de muchos errores. Ni las opiniones de los sabios. Escuchen bien esta cita nuevamente. Ni las deducciones de la ciencia, mi hermano, aunque le digan ustedes que es evolución. Si la Biblia dice que venimos de parte de Dios, debemos de creerlo, aunque la ciencia diga lo contrario. Ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Oiga, ni la voz de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, noten eso, ni en conjunto, ni los sabios todos reunidos, ni la ciencia reunida, ni los credos, ni los concilios pueden tener más autoridad que un escrito está. La Biblia tiene más autoridad que 1000 teólogos. Y eso debemos de meter. Antes de aceptar cualquier doctrina, termina la cita, o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un escrito está. Y esta es la cita que le decía, y aquí viene el peligro. Satanás tratará continuamente, después de esa cita que acabamos de leer, que Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Dice que Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia ¿quiénes? Y ahora viene, hermano, lo práctico. Muchos de nosotros estamos confiando más en predicadores que en lo que dice la Biblia. Yo no digo que alguno de ustedes de Merliot en particular, pero en términos generales, hermano, muchos estamos confiando más y dicen, no, pero es que si el pastor Esteban Bor lo dice, es cierto. No, pero si el pastor Bullón lo dice, sea Dios veraz y todo hombre sea llano, mentiroso. Solo Dios y el cielo son infalibles. Ningún hombre, póngalo en cursiva, negrita y subrayado. Dice la sierva del Señor, ningún hombre tiene la enseñanza perfecta porque son falibles. Están propensos a errar. Solamente a la ley y al testimonio es nuestra única seguridad. Hace, note lo que sigue diciendo la cita, mi hermano, hace que el pueblo considere a sus guías como sus guías. ¿A quiénes? ¿A quiénes considera? Dios tendrá un pueblo. Y para que vea usted, mi hermano, que es la misma cita, Conflicto de los Siglos, página 581, esta es la 581 también. En 3 minutos y finalizamos, mi hermano. 3 minutos y finalizamos. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios, o sea, su palabra. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, a los pastores y a los profesores de teología. En vez de ¿qué cosa? ¿Qué libros debemos de estudiar, mis hermanos? ¿Sabe? Quiero darles un consejo de manera personal que yo le preste en práctica. Prefiero estudiar la Biblia y el espíritu de profecía a estudiar otro libro, aunque sea de doctrina, porque el escritor siempre a usted le va a poner su propio razonamiento. Es mejor ir a la fuente original, la Biblia y el espíritu de profecía, para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Ahora, quiero en estos últimos 3 minutos decirles a ustedes que deben de preocuparse. Se dio un seminario de este caballero que también ha visitado nuestro país. Un seminario sobre cómo usar la Biblia. Escuche bien esto, mi hermano. Y dice, en este punto número 2, habló acerca del mal uso de la Biblia. ¿Cuándo es que se utiliza mal la Biblia? Y escuchen lo que dice. Utilizar la Biblia como una especie de manual.
¿Qué le parece eso, mi hermano? Dice que eso es usar mal la Biblia, usar la Biblia como un manual, pero nosotros sabemos que la Biblia es nuestro manual, ¿sí o no? Es nuestro guía. Usar mal la Biblia es cuando usted usa la Biblia para probar cualquier punto. Mire qué tremendo, mi hermano. Esto implica unos engaños que yo no me puedo ampliar en este momento. Ahora, vea lo que sigue. Bueno, aquí está la cita de la sierva del Señor del manuscrito 84, donde dice que la Biblia es nuestro manual, pero igual, no hay tiempo. Vea, al final él hace un resumen y dice lo siguiente. El punto número 2. Escuchen esto. Pablo no escribió cartas, o sea, las epístolas, para que se convirtieran en sagradas. Dijera eso, mi hermano. Pablo no escribió cartas para que se convirtieran en sagradas. Él solo escribió. El siguiente punto. No era la intención de Pablo, está hablando de él, hacer cátedra ni actuar de manera pontifical. Fue la iglesia, escuchen esto, fue la iglesia la que consideró que sus escritos eran inspirados. Pablo escribió por escribir. No estaba escribiendo para que fueran consideradas sus epístolas sagradas. La iglesia fue la que vino y dijo que sus escritos eran inspirados. ¿Qué les parece? Peligrosísimo, mis hermanos. Seminarios dirigidos a alto nivel, pero el apóstol Pedro dice que Pablo escribió según la sabiduría que Dios le ha dado. Pablo dice, la sierva del Señor fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, quiero terminar con este consejo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de todos los engaños que cautivarán al mundo. Está profetizado, según Mateo 24, que vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Es usted un escogido de Dios? ¿Usted lo cree? También usted puede ser engañado. Pero Dios nos dio la solución. ¿Cuál es la solución? Estudia diligentemente la Escritura. No confíes en hombres. No confíes en teólogos. No confíes en sacerdotes. No confíes en ninguna otra literatura. Tú confías solamente en la Biblia. Aférrate a la Biblia y serás guardado del poder de las tinieblas. Los cristianos deben de prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben de hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y que podamos tomar la firme decisión de dejar de creer en palabra de hombre, en frases de hombre, en filosofía de hombre, y aferrarnos cada mes a la palabra de Dios. No reciba ninguna enseñanza que no sea basada en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en abundancia, mis queridos hermanos de la iglesia en Berlioz. Dios les guarde. Hasta pronto. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a cantar el himno número 202. 4.
bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Oramos. Ok. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú tienes en esta tierra un pueblo que en su mayoría creen que la Biblia es tu palabra, que creen que la autoridad superior en esta tierra lo tiene tu palabra. Ha sido tu voluntad que has dejado expresada en ella. Y nosotros debemos de someternos a tu palabra, de poner nuestro orgullo, nuestros preconceptos, nuestras ideas, nuestras filosofías y aceptar un escrito está. Bendice a la iglesia de Merlió, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de los ancianos de la iglesia de Merlió, a cada uno de los dirigentes, miembros de iglesia, que puedan, Señor, tomar la firme decisión, porque sabemos que vendrán engaños de toda clase y están soplando todo viento de doctrina, y nuestra única seguridad está en cerciorarnos en un escrito está. Bendice pues a cada uno de mis hermanos, a sus respectivas familias. Si hay algún enfermo también, que tú puedas tener misericordia, y acompáñanos, Señor, siempre en nuestra batalla diaria, que solamente contigo podemos vencer. Gracias, bendito Padre, por habernos escuchado, por haber estado con nosotros, por habernos permitido estudiar un poquito acerca de este tema. Que la gloria y la honra sea únicamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.